Perfecto. Listo, ya está empezando a grabar. Pues bueno, vamos a dar inicio a este discipulado de dones, ¿verdad? Ya habíamos visto anteriormente un poquito de lo que son los dones y fue así como una embarradita, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un poquito más a profundidad de qué se trata cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a ver que en nuestra diapositiva vamos a comenzar a ver los dones del Hijo, ¿sí? Son los dones que otorga el Hijo. Este es un ministerio quíntuple. Quíntuple, ¿por qué? Porque son 5 ministerios, 5 dones los que da el Hijo. Lo podemos ver en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hay una gran importancia en saber que estos 5 ministerios están vigentes. Hubo un tiempo en donde estos ministerios se perdieron y se hizo hincapié solamente en 3, que era el de maestro, el de pastor y el de evangelista, dejando a un lado el de profeta y apóstol, siendo estos dos últimos mencionados el fundamento de la iglesia, ¿sí? Los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Con esto, cabe señalar que no hay uno mayor, no hay uno que digas, wow, qué relevancia, se le da la importancia a cada uno porque así lo considera también el orden dentro de la iglesia, ¿sí? La responsabilidad con la que se tiene que tomar este ministerio quíntuple es sumamente delicada, ¿sí? Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo entregó estos dones, estos ministerios a su iglesia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionar ¿a quién? A ti y a mí, a los santos, ¿sí? ¿Para qué? Aquí es muy importante ver por qué y para qué y cómo, ¿ok? ¿Por qué? Eh, Porque tenía que perfeccionarnos a cada uno de nosotros como sus santos, como sus apartados, sus escogidos, ¿sí? ¿Para qué? Para la obra del ministerio y sobre todo apoyar el crecimiento y desarrollo espiritual en cada uno de nosotros, ¿ok? Para que todos lleguemos a una unidad de fe, ¿sí? Así es como la palabra lo indica, para llegar a la estatura del varón perfecto. Estos 5 ministerios, ¿sí? Nos los otorga el Hijo a su iglesia. ¿Para qué? Para trabajar en la obra, donde el Espíritu Santo unge a cada ministro que Jesús llama a servir y a enseñar, para capacitar, entrenar y enviar a su tiempo a desarrollar el llamado. Cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, tiene la capacidad para poder aprender, ¿sí? Tiene la capacidad para ser capacitado, para ser entrenado y posteriormente ser enviado. Tanto tú como yo tenemos también la capacidad de posteriormente enseñar, capacitar, entrenar y enviar según el propósito de Dios en tu vida, ¿sí? Yo no sé si el día de mañana pueda suceder, ¿verdad? Vamos a decir gloria a Dios, pero que, por ejemplo, Lili o Moni y Jorge tengan un llamado de pastoreo, ¿sí? O tengan un llamado de maestro. Por ejemplo, ahí el hermano Harold, ¿verdad? Que tenga el llamado de maestro, gloria a Dios. Pero todos estos ministerios, dones que del Padre, el Hijo, perdón, tienen que ser fundamentados en la iglesia, ¿sí? Hay iglesias en donde dicen, no, es que ya los apóstoles no existen, es
que ya los profetas no existen. Son necesarios para el crecimiento y para llegar a la unidad de la fe, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos un amalgamiento, ¿sí? Recordemos que unos son pies, otros cabeza, otros somos ojos, otros somos oídos, y asimismo se necesita el ministerio quíntuple para poder efectuar todo lo que la iglesia nos encomiende, ¿ok? Podemos ver que todos los dones, estos son los del Hijo, y todo llamado es irrevocable, ¿sí? Todo llamamiento que es de parte del Señor es un llamado irrevocable. Nadie, absolutamente nadie puede autollamarse a un ministerio, a ejercer estos dones de Cristo. Solamente el Señor es el que te llama. ¿A través de quién? ¿Cómo es que me puede llamar el Señor para un ministerio? El Señor nos puede llamar a un ministerio a través de un sueño, a través de una palabra, a través de una profecía, a través de una visión, ¿sí? Pero siempre va a estar confirmada esa palabra a través de un siervo de Dios, ¿sí? Necesitamos autoridades que nos puedan hacer esa confirmación y afirmación dentro del llamado, ¿ok? Les voy a platicar un poquito de cómo nosotros fuimos llamados al pastoreo. En alguna ocasión estábamos en un tiempo de oración dentro de la iglesia donde nosotros asistíamos y el Señor habló y audible me dijo, Vicky, ustedes van a ser pastores. De 3 a 5 años los saco de esta iglesia. Y dije, wow, o sea, en realidad yo me quedé en shock porque yo decía, pues yo no sé ni qué es ser pastor, ¿no? Yo no dije nada, pero también en ese momento habló a mi esposo a su corazón, el Señor, y me dijo, ¿qué crees que me pasó durante la oración? Le dije, ¿qué? Y me dice que el Señor me va a llamar a un pastoreo. Y le dije, ¿en serio? ¿De verdad? Le dije, mira, yo estaba orando y Dios me dijo esto. Y lo compartí con mi esposo. La tercera confirmación fue que mi hijo Didier tenía 3, 4 años, tenía, y él en una ocasión iba bajando las escaleras de esa iglesia y le dice a mi esposo, papá, muy pronto tú vas a estar ahí como ese pastor. Y dijimos, gloria a Dios. Pues era el segundo año en esa iglesia y ya queríamos salir quemando llanta de ahí, ¿no? O sea, rápido, por todas las pruebas que se habían venido en el trayecto del llamamiento, ¿sí? Dios hace un llamado, pero nunca te dice cómo va a ser el proceso, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Puede ser que tú tengas en tu corazón anhelar un pastoreo o el enseñar, que es el de maestro, o profetizar, que es el de profeta, o el de evangelista, que es el de enseñar el evangelio, predicarle a la gente. Eh, puede ser que tú ya tengas un anhelo en tu corazón, pero quizá tu anhelo puede ser diferente a tu llamado, ¿sí? No te preocupes, eso Dios lo va a ir trabajando contigo. Tenemos que ir identificando cuál es mi llamado, ¿ok? Bueno, hay ocasiones que uno dice, ay, a mí me encantaría estar en la alabanza, ¿no? Y dices, ay, mi amor, mejor te enseño otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, o la voz, o eso, pero hay veces que la gente no tiene a lo mejor la mejor voz, pero Dios saca la mejor voz. Eso sí lo puede hacer Dios, ¿ok? Entonces, podemos ver que esto tiene que ser respaldado de la mano de nuestro Señor Jesús. Solamente Él nos puede llamar, ungir y enviar a través de un siervo de Dios. Cuando nosotros fuimos llamados al pastoreo, después estábamos en el tercer año para entrar al cuarto, cuando tocó la puerta de nuestra casa un apóstol. Y después de muchas preguntas, de un cuestionamiento muy extenso que le hizo a mi esposo, le dijo, Hugo, ven a ungirte como pastor. Y nosotros sabíamos que ya era el tiempo, aunque no queríamos dejar nuestra otra iglesia. Y así fue como se dio.
pero mi esposo todavía con ese temor a Dios, le pidió una palabra de confirmación a Dios y nos dio Isaías 61. Entonces de ahí, al día siguiente, cuando nos estaban ungiendo, el apóstol dice, tengo esta palabra para ustedes, chicos, Isaías 61. Fue una confirmación más de que efectivamente Dios nos estaba haciendo ese llamado y teníamos que ser ungidos, ¿ok? Estos 5 ministerios o llamados son muy específicos. Cada uno tiene un propósito completamente diferente para cumplirlo, ¿sí? Para crecimiento del creyente y el pueblo de Dios. Todos son completamente diferentes. Si nosotros vemos la mano, nuestras manos, ningún dedo tiene una actividad igual, porque todos tienen diferente función y todos son útiles, ¿sí? El propósito de los dones en el maestro es hacer oír la palabra. El pastor se casa con la iglesia. El evangelista alcanza las almas para el reino. El profeta da dirección y el apóstol trae fuerza al cuerpo de Cristo. El apóstol es el que viene a ser el fundamento de lo que es la iglesia a la par con el profeta. De ahí es el que el apóstol soporta el peso de las demás iglesias para darle la fuerza, para alimentar, para alentar, para apoyar, ¿sí? Es posible que un ministro sea llamado a un ministerio como su llamado más fuerte, pero también se desarrolle y fluya en otros de los 5 ministerios. No precisamente te tienes que enfocar en uno, ¿sí? Por ejemplo, un pastor puede tener el de evangelista, el de maestro, el de profeta y el de apóstol. Y así viceversa. Hay quienes solamente son llamados para enseñar o para pastorear o para evangelizar, para profetizar o para soportar la iglesia, ¿ok? Normalmente el apóstol tiene los 5 ministerios, ¿ok? Podemos operar en un dono más al mismo tiempo de acuerdo a las comisiones que nos han sido encomendadas. Esto Dios lo va a ir activando conforme vayas caminando en el reino de Dios. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a entrar con el llamado, con el ministerio o con el don del apóstol. Este se deriva del griego apóstolos, que significa una persona que es enviada con una responsabilidad o propósito en específico. El apóstol es considerado como un embajador del rey para establecer la cultura del reino de Dios, ¿sí? Podemos ver en la iglesia de Corintios, ahí en el libro de Corintios 15:6, cómo Jesús llamó en forma general alrededor de 500 personas para enviarlos como embajadores, ¿sí? Ahí quiero que me apoyen. Si me haces favor, Jorge, si me apoyas con leer Hechos 1:2, ahí está en la pantalla, por favor. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, Paz. Okay, Hechos del 1 al 2. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ok, muchas gracias, Jorge. Podemos ver aquí, en este versículo, cómo nuestro Señor Jesús da mandamientos, da instrucciones claras, ¿sí? Para los apóstoles, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos vayan como embajadores para establecer la cultura del reino, ¿ok? Estos mismos son padres de la iglesia.
establecen el corazón paternal de Dios en la iglesia de Cristo. Funcionan como verdaderos padres en el cuerpo de Cristo, estableciendo un cuidado sobre la iglesia. Claudita, ¿me puedes apoyar con 1 Corintios 4:15? Por ahí, Moni, si me apoyas con 2 Corintios 11:28. Por ahí, hermano John, ¿sí? Me apoya con 2 Timoteo 3:10. Y por último con Romanos 15:20. Janet, ¿andas por ahí? Claudita, ¿te di cita? Ok. Hermano Harold, o hermana Lili, con Hechos 16:10, por favor. En cuanto vaya leyendo, yo les voy pidiendo la cita. ¿Sí me escucharon bien? Perfectamente. Según de Timoteo 3:10. Ok, perfecto. Ahorita en cuanto les pida de favor la cita, me la dan, ¿ok? Entonces Perfecto. podemos ver 1 Corintios 4:15. ¿Me la leen, por favor? Claudita, ¿abres tu micrófono, por fin? Clau, tu micro. Ya, Listo. porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Wow, tremendo. Vamos a descifrarlo. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, o sea, 10,000 maestros, instructores, mentores, ¿sí? No tendréis muchos padres. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Y dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, ¿existe o no la paternidad en el Evangelio? Sí existe la paternidad. Y esto lo viene a hacer un apóstol, el que abraza, ¿sí? El que funciona como un padre para el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Vamos con la segunda cita, 2 Corintios 11:28. ¿A quién le tocó? Si abre su micrófono a quien le tocó, 2 Corintios 11:28. Pastora, buenas noches. Dios la Buenas bendiga. noches, Moni. Me tocó a mí. Adelante, Moni. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación de todas las iglesias. Me estoy preparando, predisponiendo para la ocupación de las iglesias, ¿sí? Tengo que ocuparme de ellas, pero la preocupación, aquí no te está hablando de una preocupación como la de, y es que, ¿qué voy a hacer? Y es que falta esto. No, nos está hablando de una predisposición, ¿sí? Yo ya tengo que anticiparme, decía Pablo, me tengo que anticipar, tengo que aprender más, tengo que bajar estrategias para poder, ¿qué? Llevar a todas las iglesias, ¿ok? ¿Para qué? Para mantener el cuerpo unido y a sus ministros con buena salud en todos los sentidos, ¿sí? Nosotros, como apóstoles, nos preocupamos, todo el tiempo estás trabajando. ¿Por qué? Porque necesitamos ocuparnos no de una iglesia,
sino de todas las iglesias que necesitan la cobertura, el cobijo y la dirección. ¿Ok? Vamos con 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Ok? Entonces ahí, John, ¿qué te habla ese versículo? ¿De qué más, qué otra función tiene el apóstol correspondiente a este versículo? Bueno, que me habla que debemos seguir en todo momento la doctrina, ¿sí? Seguir la conducta que nos dicta Dios, la fe, siempre en fe, el amor hacia Dios, la paciencia que nos tiene Dios, y así también tenemos que ser pacientes con las personas que en ocasiones se nos cruzan en el camino y no conocen de Dios. Sí, es lo que pues comprendo en esta cita bíblica. Así es, muy bien, John. Aquí está hablando el apóstol, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y si nos vamos un poquito abajo, vamos a ver este versículo. Me encantaría tocar ese versículo porque el primero te habla de algo muy bonito, ¿verdad? Pero el segundo, que es 2 de Timoteo 3:11, te dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas que me ha librado el Señor. O sea, que aquí de que la vamos a padecer, pero de todas y cada una de ellas nos va a librar el Señor. Amén. Entonces, este versículo nos habla de trabajar en poner el cimiento del edificio santo, que es la iglesia, poniendo los fundamentos para que el cuerpo de Cristo trabaje en unidad. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo, Hechos 16:10. Hechos 16:10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Amén. Entonces aquí tiene también el apóstol la habilidad de ver los diseños de Dios, ¿sí? Ve los diseños de Dios y los baja a la tierra, los establece, ¿sí? Porque es un perito arquitecto, ¿sí? ¿De dónde? Del cielo a la tierra. Baja los diseños del Padre. Amén. Vamos a Romanos 15:20. Romanos 15:20. Janet. Sí, ¿Me apoyas con ese versículo, porfa? a ver, Romanos 15:20 dice, y de esta manera me ofreceré a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Ok. Entonces, no edificó sobre fundamento ajeno. No edificó sobre algo que ya estaba, ¿sí? El apóstol también tiene esa característica. Es especialista en abrir camino donde no hay. Y se esfuerza donde otros no lo han hecho. Se desgasta en extender el reino de Dios sin medir las consecuencias. El corazón del apóstol es tal que no le importa ir a donde no hay comodidad, a donde no hay lujo, a donde no hay nada. ¿Por qué? Porque él va
como pobre, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Entonces, vamos a ver otras características. Dice, son imitadores de Cristo y piden, les imitemos. Ay, ese apóstol Pablo a mí me encanta porque él decía, imítenme a mí, véanme a mí. Por eso es importante que aunque tú no tengas el llamado de apóstol, no sabemos ahorita si lo tienes, pero aunque tú no lo tengas, que tú lleves un evangelio con temor y temblor, ¿sí? Mira, yo te voy a compartir la primera palabra que llegó a Roca. Y el Señor me habló y me dijo, Vicky, dile a la iglesia que ellos no van a evangelizar con la Biblia en mano, porque ellos van a tener que ser la Biblia andando. Y dije, wow, qué responsabilidad tan grande. Porque la gente tiene que conocer a Cristo a través de ti, a través de tus hechos, a través de tu actuar. Para que el día de mañana que te llegue alguien que normalmente, yo sé que en embajadores no hay, en Roca tampoco, ¿verdad? Pero puede suceder que llegue gente a tu alrededor y te diga, yo no me acerco a Cristo porque, ¿qué crees? Que vi a la hermana María hablando mal del otro y así, y por eso no me acerco a la iglesia. Entonces tú le vas a poder decir, pero no te fijes en María, fíjate en mí. ¿Sí? Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Tenemos que llegar a esa estatura de decir, no veas a los demás, fíjate en cómo hablo, en cómo actúo, para que tú veas que Dios sí existe. Porque yo tengo que ser la imagen visible del Dios invisible. Amén. ¿Sí? ¿Verdad que sí hay compromiso? Y pues ya les tocó la salpicada, chicos, porque ustedes son hijos de Roca. Entonces hay un ADN que los caracteriza, ¿sí? Que tú tienes que hablar la Biblia con tus hechos. Palabra que tú leas en la Biblia, palabra que la tienes que aplicar así. No te esperes. Sea hacedor de la palabra y no solamente oidor. También los apóstoles somos estrategas de la obra de Dios, ¿sí? Como peritos arquitectos, bajamos diseños del cielo a la tierra. Se establece una arquitectura para poder comenzar a hacer el cimiento, ¿sí? También manifiestan el celo de Dios. Un apóstol es celoso de las cosas de Dios. Es una persona que todo el tiempo quiere que todo se haga a la perfección, con temor, con temblor, con confirmación de lo que Dios ha hablado, ¿sí? Es un apasionado de las obras de Dios. ¿Por qué? Porque quiere cumplir el propósito para el cual fue llamado, ¿sí? También activan los dones del cuerpo de Cristo. Vamos a ver en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, al imponer manos, hay una activación, ¿sí? De lo que hay adentro de ti que a lo mejor no has descubierto o que puede ser que tengas una noción de que por ahí está, ¿ok? Preparamos, enviamos, cuidamos a obreros. ¿Qué es lo que se hace con ustedes? Se preparan, se envían, pero también se cuidan, ¿sí? Se llevan las marcas del Evangelio. Esas marcas del Evangelio son tremendas, ¿sí? Son las que ayudan a no retroceder, a decir, wow, aquí me costó estar, pues aquí me quedo, pero no para quedarme aquí en la media,
sino para hacer cosas extraordinarias. El trabajo del apóstol frecuentemente se convierte en algo rudo, ¿sí? Y vamos a ver que no nada más el del apóstol, también por ahí hay uno que otro ministerio que también hay que sufrirle, pero se convierte en algo rudo que se refleja a través del cuerpo de Cristo, ¿sí? No se nombran ni se alaban a sí mismos, caminan en una humildad, en una sencillez, en una mansedumbre. Regularmente los apóstoles no son personas que buscan la fama personal, ¿sí? Sino que dice la palabra de Dios, que no te alabe tu propia boca, ¿sí? Son reconocidos, pero por otras personas, no por ellos mismos. Son conquistadores e impulsan a otros a conquistar. Un apóstol jamás te va a dejar que te quedes en la media, en la mediocridad, ¿sí? Siempre te va a estar impulsando, siempre te va a estar exhortando. ¿Por qué? Porque un apóstol conoce el corazón de cada uno de los miembros, de los congregantes. Es por eso que siempre estamos, tú puedes hacer esto, tú no te quedes ahí. Acá se impulsa mucho a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde la gente o las personas ven acá no sé en Colombia cómo le dicen, pero acá le dicen un changarrito de gelatinas, un changarrito de panecillos, no sé allá cómo le digan, un negocio pequeño o cómo le dicen. ¿Una gelatina? ¿Cómo le dicen allá un negocio pequeño, Jamie? Ah, un Chusito. ¿Ah? ¿Con qué? Un chuzo. Chuzo. Así le dicen, bueno, acá le dicen changarrito, ¿no? Una chaza. Ok. Acá se dice chaza. Acá, Paz, discúlpame, Paz, te adelantaste creo que una diapositiva. a ver. Hacia atrás. Ahí, ¿verdad? Cierto, cierto. Gracias, James. Acá mucha gente de la iglesia tiene un changarrito y lo ve como el changarrito. No, se le impulsa, ¿sí? A esa persona y se le dice, no es un changarro, es un negocio, tú eres un empresario, ¿sí? Y aparte la iglesia aporta para que esa persona impulse un negocio, ¿sí? Si la iglesia tiene también, y es de parte de Dios que se dé, porque no a todos, ¿sí? También se le impulsa, ajá, porque de eso se trata el reino, de apoyarnos unos a otros. Pero a veces la iglesia absorbe demasiados gastos, ¿sí? Pero si hay, es más, hasta del hermanito se puede sacar y decir, yo me asocio contigo, pero vamos a hacer algo grande, ¿sí? Impulsarlos. Abren brecha para otros ministerios. Un apóstol no puede no puede ponerte el pie, no puede ser tropiezo para ti, te tiene que abrir brecha, te tiene que impulsar, ¿sí? Hacer relaciones con los ministerios para mantener la unidad del cuerpo e impulsar a otros. ¿Para qué? Para la extensión del reino. Cuidan, impulsan, aconsejan y gobiernan a sus hijos. ¿Ok? Siempre está el cuidado, los tratan de impulsar, lo que ya habíamos visto, se les habla con amor y sobre todo se les escucha, ¿sí? Entonces podemos ver que los apóstoles también pueden edificar casas apostólicas, pero a grandes rasgos esto es lo que hace un apóstol, ¿ok? Vamos a, sí, adelante hermano Harold. Por favor, puede volver la diapositiva, es que estoy tomando los apuntes que habían en la anterior. Claro, de todas formas, las diapositivas, la presentación se las vamos a dejar al pastor James para que se las comparta y ustedes las estén repasando, ¿ok? De eso se trata, sí. Ok, adelante. Me dice hermano Harold, por favor. La anterior, por favor. Ahí, gracias.
Ujú. ¿Listo? Ok. Nos vamos con el llamado de profeta. El diccionario define el término profeta de la palabra griega profetes y significa uno que habla abiertamente, proclamador de un mensaje divino, ¿sí? El profeta también lo podemos traducir con el término naví. Naví significa uno a quien le es comunicado el mensaje de Dios. ¿Ok? ¿Sí? Permítanme tantito. Listo. Y también significa uno a quien por medio de él Dios habla, ¿sí? Una extensión del cielo a la tierra. Las virtudes del ministerio profético son dar dirección a la iglesia, exhortan, consuelan y edifican. Establecen fundamento, ¿sí? Cuando un profeta da dirección, es porque está mandando la dirección para la iglesia. ¿De acuerdo a qué? A los diseños y propósitos de Dios en el cielo, ¿sí? Vemos a los ministros proféticos escuchando directamente el corazón de Dios y virtiendo sus diseños para cada uno de sus hijos en forma individual y para la iglesia en forma general. ¿Ok? Un profeta, aquí en esta parte, no voy a entrar en este tema, vamos a ver si más adelante el pastor James da un espacio, pero eso lo vamos a llevar más adelante. Pero uno es profeta, el don de profeta, el ministerio de profeta, pero otro es el oficio de profeta, ¿sí? Son tres cosas completamente diferentes. ¿Viene bíblicamente? Sí. Ahorita nada más estoy tocando el tema del ministerio profético, ¿ok? Este también exhorta porque es la conexión con Dios para bendecir a los hijos de Dios con una sabiduría, ¿sí? Con palabra de Dios a través de ¿qué? Del amor. ¿También se puede exhortar en amor? Claro que sí, ¿sí? Normalmente el profeta no exhorta con amor, ¿eh? El profeta normalmente va y tira la espada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su esencia del profeta, ¿verdad? Es muy raro el profeta que habla con amor, pero sí se puede, sí se puede. ¿Ok? También establece el fundamento, pero esto lleva una gran responsabilidad con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque camina muy de la mano con el apóstol para poner el cimiento de la construcción de la iglesia de Cristo en este mundo, ¿sí? Entonces podemos ver que establecen con sabiduría. También, gracias, mamá, anuncian lo que viene en camino. El profeta anuncia lo que viene en camino. Este funcionará como una atalaya, como aquel que menciona el peligro, como aquel que menciona una catástrofe, como aquel que puede mencionar también una bendición muy grande, ya sea, lo vimos anteriormente, individual o en general para toda la iglesia, ¿sí? Son reformadores estableciendo la verdad presente. Los profetas, escuchando la voz de Dios, disciernen los tiempos para revelar la verdad presente, ¿sí? También pueden dar tiempos, pueden dar fechas. Hay profetas muy certeros, pero esto es lo que es el profeta, el ministerio profético, ¿ok? Ahora vamos a pasar al evangelista.
el llamado del evangelista es algo muy hermoso, es algo que te hace trabajar con la gente muy de la mano y que te extiende muchísimo el panorama. Esta persona que tiene este llamado lleva las buenas nuevas, lleva el mensaje de Dios, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. El evangelista presenta buenas noticias de la cultura del reino de Dios. Cuando hablamos de las buenas noticias del evangelio, la misma presentación de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser reflejada a través de ti, ¿sí? Podemos ver que esta persona con este llamado es apasionada. Todo el tiempo quiere hablar de Dios. A todo el mundo quiere llevar a la iglesia, ¿sí? Muchos evangelistas necesitamos dentro de las iglesias. Son unos apasionados. Esta labor de compartir las buenas nuevas es una obligación y privilegio de todos los hijos de Dios, porque todos somos llamados a hacer discípulos, a llevar las buenas nuevas. Esto no nada más es responsabilidad del evangelista, pero sí hay quienes tienen más desarrollada esa virtud de evangelizar, ese don, ¿sí? Que otros. Por ejemplo, les comparto que mi esposo, la mayoría de aquí lo conoce y bueno, con ustedes habla, pero él casi no habla, él casi no es sociable, ¿sí? Él lo ponen en un púlpito y habla horas y horas y horas, ¿no? Pero en realidad no es así. Pero cuando vamos a algún lado, la que termina evangelizando, hablando de Dios soy yo, porque se da, ¿sí? Se me da, me gusta, me apasiona hablar de la palabra de Dios. Y también a mi esposo, pero eso no significa que él a donde va habla de la palabra de Dios. Hay unos que sí, hay otros que no, ¿sí? Y hay un equilibrio, eso es bueno también. Entonces, eso sí, todos los hijos de Dios tenemos esa esencia de hablar de la palabra de Dios, ¿ok? Ellos tienen una mayor responsabilidad porque ya que son activados en estos dones para lanzar la red, un evangelista es el que lanza la red, ¿sí? ¿Para qué? Para rescatar esa alma. Muchas ocasiones o en algunas ocasiones hay personas que se angustian mucho porque ya lanzan la red, pero ellas dicen, ¿y quién les va a dar crecimiento? ¿Y quién les va a dar seguimiento? Es que ni siquiera le pedí el número de teléfono. No te preocupes, la palabra de Dios dice, uno siembra, otro riega, y nuestro Señor Jesús da el crecimiento. Entonces, no hay problema, porque tú eres el que ya sembró, el que ya evangelizó, ¿sí? Las virtudes del evangelista también tiene que ver con que son comisionados para proclamar el evangelio. Ellos tienen un ferviente amor e interés por todos los que están perdidos. Si tú te acongojas y si tú acongojar es acá como sentirse un poquito triste, por aquellas personas que se están perdiendo, ¿sí? Puede que tengas un llamado de evangelista, ¿sí? Que te dicen, híjole, allá hay necesidad y tú dices, no, yo tengo que ir allá a hablar de la palabra de Dios. Últimamente acá en México se está haciendo un trabajo muy hermoso con personas drogadictas y está saliendo a evangelizar un grupo de personas y son apasionadas. ¿Por qué? Porque no les importa irse a meter a donde hay basura, a donde ni siquiera la gente puede entrar por el riesgo, ¿sí? Pero cuando tú vas con un llamado de parte de Dios, sabes perfectamente bien que Dios te va a respaldar. Y esto tiene que ver con que van a donde Dios los llama, ¿sí? No consideran distancia, no consideran gastos, no consideran si se van a cansar o no. Ellos van con un propósito. ¿Y cuál es? Rescatar una alma, ¿sí?
Les voy a compartir que en alguna ocasión nos requerían aquí en la ciudad para un congreso, pero nosotros ya teníamos una agenda y dentro de esa agenda ya teníamos esa fecha apartada para viajar a la iglesia de Guerrero. Esa iglesia de Guerrero del Arenal casi no va gente. En ese entonces casi no iba gente. Y mi esposo y yo ya teníamos el llamado de parte de Dios de ir allá. Y nos dicen los que están organizando el congreso, pero es que yo te necesito aquí. Le dijo mi esposo, perdóname, pero tengo que ir a Guerrero. Y le dice este varón, dice, bueno, ¿y cuánta gente tienes en la iglesia de allá que te urge tanto ir? Y le dijo mi esposo, así nada más haya uno, vale la pena recorrer 8 horas de camino en carro, hacer el tiempo que sea necesario, gastar lo que sea necesario, pero con que una alma se salve, bien pagado, ¿sí? El propósito tiene que ser muy claro. Llegamos a la iglesia y efectivamente no fue mucha gente, pero había una persona nueva y fue sanado. Él estaba postrado literal en el piso porque le había dado una embolia y Dios lo levantó. Para gloria de Dios, ese varón hoy está caminando. Y lo que le habían dicho que iba a tardar hasta 2 años en recuperarse, el Señor en 4 meses ya estaba bien, ¿sí? Entonces, eso es obra de Dios. Y un evangelista se apasiona, ¿sí? No son predicadores ambulantes. Dejan huella y no hay límites para la labor tan hermosa que tiene que hacer un evangelista. Se apasionan por esa obra. Así es que, a ver, ¿quién de aquí tiene esas características? ¿Quién se apasiona por hablar de la palabra de Dios? ¿Quién dice, yo arde mi corazón de hablar de la palabra de Dios? He sentido ese juego y pues de hecho lo he hecho, pero direccionado por el Espíritu de Dios, ¿no? Amén. Porque a veces nos traiciona la emoción, ¿no? Exacto, hermano Harold. Y dijo algo muy, muy importante, siempre la dirección de Dios, siempre. Y el llamado tiene que ser confirmado. Amén. Hasta aquí terminamos con evangelista para dar pie al pastor, al llamado de pastor. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Un pastor. Hace poquito me mandaron un escrito que dice los zapatos del pastor, no sé si lo han leído. Me hizo hasta llorar. Está buenísimo. Bueno, no cualquier persona puede ejercer este ministerio, sino aquellos que verdaderamente el Padre llama para tener cuidado de su grey. No cualquier persona se puede autollamar pastor. Las batallas son fuertes. Las pruebas son muy fuertes, ¿sí? Hay muchas personas que toman este ministerio muy a la ligera, pero realmente es como decía el hermano Harold, por una emoción, ¿sí? Y no, aquí tiene que ser literal por un llamado de parte de Dios. Podemos ver, en la diapositiva podemos ver en el segundo párrafo que traducimos la palabra constituyó como conceder y confiar. Esto es lo que hace nuestro Señor con un remanente, ¿sí? Pequeño de personas y se le entrega a una persona para dirigirlos, para guiarlos, ¿sí? Ya que el pastor es el ministerio que más contacto tiene con la gente. Es el que cuida, el que sana, el que restaura. Un pastor, de verdad es impresionante, se convierte en enfermero, en psicólogo, en doctor, en secretario, en administrador, en político, en todo. A mí me encanta el pastoreo, me fascina, porque tiene muchas áreas a donde tú te puedes mover, ¿sí?
Y es impresionante porque el Espíritu Santo te habla de una manera hermosa. Yo no sabía nada de política. Es más, perdón por la palabra, pero yo odiaba la política. Y cuando Dios me metió a la política, yo siempre crecí, bueno, en lo espiritual, crecí en una iglesia en donde me decían que la política era del diablo, que las artes eran del diablo, que la economía también era del diablo y todo era del diablo. Y dije, sí, efectivamente, cuando llegué a entender lo que es la cultura del reino, entendí perfecto que sí era del diablo, porque nosotros como hijos de Dios se lo habíamos otorgado al diablo, haciéndonos a un lado, ¿sí? Pero hoy es el tiempo de recuperar esas esferas, la de las artes, la de la economía, la de las finanzas, la de la política. Hoy, para gloria de Dios, estamos preparando a 2 hijos espirituales que ya están por entrar de lleno a ser alcaldes. Los están solicitando para tomar una alcaldía, ¿sí? Y ahí es a donde ellos tienen que comenzar a pastorear a gente corrupta. Adelante, Pastor James. Yo quiero hacer una aclaración de que la política, pues cuando escuchamos esa palabra, ahí mismo sentimos que se nos eriza la piel, aquí en Colombia sobre todo, y yo creo que en México es la misma historia, pero estamos como hasta hastiados, se puede decir, de la corrupción tan elevadísima. Y hemos llegado a ver la política como que eso, sí, eso es del diablo, definitivamente, porque hemos visto lo que se ha hecho. Pero cuando miramos la política, del concepto política significa servir a la comunidad, ¿cierto? Pero ¿qué ha hecho el diablo? Ha distorsionado el término y lo ha vuelto en una cosa mala, ¿cierto? Lo mismo que pasa con la economía, con otros términos donde dicen, no, es que eso es del diablo, pero no miramos realmente cuál es el concepto original. Así es. Y le complemento, porque es que aquí no se hace política, sino politiquería. Y eso va amarrado con la corrupción. Así es, y no estamos, desafortunadamente, ¿verdad? No estamos tan diferentes a ustedes, ¿eh? Es algo muy fuerte que está pasando perdón. Problemas que nosotros no nos involucramos. Ajá, a eso voy. Gracias, mi amor. Sí, acá en México también pasa eso, pero el problema es que precisamente los hijos de Dios hoy en día tenemos que estar involucrados ahí para establecer reino y ya no seguir corriendo. Hoy que se están preparando estas personas dentro de la iglesia con principios, con valores, ¿sí? Y con cultura de reino, ellos ahora están sembrando dentro de la política, dentro de su círculo social, ¿sí? Principios de reino. Acá en México hay un partido político que se llama PES, Partido Encuentro Social, que es al que yo pertenecía, ¿sí? Ahí es a donde, bueno, sigo perteneciendo, ahorita está inactivo porque quitaron el permiso para seguir litigando por cuestiones de que no se permitía lo religioso en lo político, ¿sí? Pero ahorita ya estamos arrancando nuevamente. Yo estoy en la parte de afuera, en la parte de que me toca orar, ¿sí? Por los consejeros, pero ese partido se rige por personas cristianas. Entonces, ahorita de verdad que hemos visto gran avance dentro de la política, el cómo los hijos de Dios estamos haciendo ruido, ¿sí? De cómo se están derribando murallas diabólicas, de cómo se han cancelado leyes que, a favor del aborto en estados. Aquí son estados y otras son alcaldías, pero lo hemos visto porque es el tiempo en donde efectivamente se tiene que preparar la gente dentro de las iglesias para sacarlas a esas esferas y tomar los montes que ya nos corresponden, ¿sí? Gente que salga de tu iglesia, pastor, para ser actor.
gente que salga de tu iglesia para hablar en los medios de comunicación, ¿sí? Porque es ahí a donde nosotros vamos a tener terreno que tomar. Sí, hermano Javier. Yo le quiero comentar, yo a la primera iglesia cristiana que entré o que llegué o el Señor me llamó, como sea, se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Esta iglesia tiene un partido político que se llama MIRA, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. Y yo notaba ahí que los hermanitos que no estén bien cimentados en la palabra de Dios y los llaman a ocupar un cargo público como concejal o, bueno, algún cargo de estos, ellos se pueden desviar muy fácilmente. Es peligroso transitar por ese camino. Volvemos, tiene toda la razón, hermano Harold, y volvemos a lo que usted decía. Por el Espíritu tiene que ser el llamado también, porque entonces el mismo Espíritu es el que va a redarguir. Esta persona que les comento, de hecho, Pastor James es el Pastor Ricardo, el que va para ese puesto. Entonces, este pastor, hace 3 años atrás, también incursionó en la política, él es abogado, ¿sí? Pero Dios le dijo, este no es tu tiempo, te voy a preparar y en 3 años te voy a posicionar. Y ahorita van a cumplirlo, ya se cumplieron los 3 años y lo está posicionando. Obviamente, con mucho respaldo espiritual y lo que usted decía, con un llamado. Ahí es a donde no tienen que entrar las emociones, ¿sí? Entonces, podemos ver que aquí el pastor tiene que preparar a esas personas, cuidarlas, sanarlas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean enviadas. ¿A dónde? A donde te mande el Señor, a finanzas. La Biblia está llena de finanzas. La Biblia está llena de cómo gobernar. Lo que pasa es que la gente no lo ve, ¿sí? Entonces, de las iglesias tienen que salir empresarios, de las iglesias tienen que salir políticos, de las iglesias tienen que salir también artistas, ¿sí? Hay una niña dentro de nuestra iglesia que tiene el don profético, pero en la pintura, ¿sí? Y son artes, que sus pinturas van a hablar de Dios a través de ¿qué? De un arte, de una obra de arte. Pero todo a veces está tan escondido que lo ignoramos. Por eso es que el Señor hoy nos está enviando ¿a qué? A conocer más, ¿sí? Hay algo que dice la diapositiva, y lo dice en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquel que vive en queja, aquel que vive en todo el tiempo, no me parece, es que así debería de ser, es que esto no tiene la presencia de Dios, no está viendo a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que redireccionarnos. El pastor también hace eso, redirecciona, ¿sí? Traducimos pastor del hebreo ra y del griego pimen, quien es un encargado, ¿sí? En el griego es un encargado de atender y de cuidar ovejas. O en sentido figurado, que atiende, cuida y acompaña y se asocia como un amigo a otras personas, ¿sí? Apoyamos el llamamiento del oficio de pastor en el cuerpo de Cristo observando la labor de un pastor de ovejas. Dice la palabra de Dios que las ovejas oyen su voz, ¿verdad? Y así es como nosotros tenemos que ser guiados por esa voz del pastor. Dios proporciona a su pueblo hombres con los dones necesarios para apacentar el rebaño de sus hijos. Un pastor apacienta las ovejas. Un pastor las une, las cuida, las protege, ¿sí? Dice Jeremías 3:15,
Os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? Aquí vemos la autoridad pastoral en Juan 17:12, y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dentro de los 5 oficios, la labor del pastor es la más delicada, ¿sí? Con respecto a las relaciones humanas. Es la persona que interactúa muchísimo con la gente, ¿sí? Es importante reconocer y entender que el liderazgo del pastor es mucho más riesgoso que el liderazgo de los otros oficios ministeriales. El oficio del pastor es algo muy delicado y es un ministerio en donde tienes que cuidarte muchísimo. Tu apariencia, tu reputación, tu forma de caminar, porque todo el tiempo, permítanme tantitito, es que está pasando el vendedor de los tamales. Ay, qué bueno. Dos, no se puedan separar dos. Allá los tamales son diferentes. Ah, pero sin ají, sin picante. Tamales son con picante, a menos el de dulce. Perdón. Podemos ver que el pastor tiene mucho que cuidar, pero también el pastor también depende de la grey para que lo cuiden, ¿sí? Hay cuidar a nuestro pastor, cubrirle su desnudez, cubrirlo de aquellos dardos que todo el tiempo están llegando, ¿sí? Tú no sabes cuántas horas pasa al día tu pastor de rodillas orando por ti o si duerme, ¿sí? Porque a veces nos toca no dormir. ¿Por qué? Porque es mucha la necesidad. Ajá. Entonces ahí de verdad que es más desgastante esa labor porque es el que guía, es el que está cuidando y muy pendiente de cada uno de ustedes. Es el que cuida el rebaño, es el que pone su vida por ellas, sí es cierto. Es el que pastorea y lleva buen alimento a cada una de ellas, ¿sí? Es el que no abandona jamás, ¿sí? Aunque al pastor lo traicionen, aunque al pastor hablen mal, aunque al pastor le avienten de pedradas, él siempre va a estar ahí, porque tiene un llamado, ¿sí? Tiene un llamado y es tal el llamado que es como si te metieran un chip de amor, ¿sí? Que no importa qué le hagas a un pastor, aunque él esté dañado, lacerado, siempre te va a atender con la mejor sonrisa. Pero también es válido poder decir, me siento mal, oren por mí. ¿Sí? Es válido. Y es bueno. ¿Por qué? Porque le haces también ver a la grey, a tu gente, a las ovejitas, que no eres inmortal, que también te duelen las cosas, que también sufres, ¿sí? Entonces el pastor no abandona, siempre provee sus cuidados. A veces la gente dice o se va, adelante Pastor James. Quería agregar, pastora, algo muy importante y es que el pastor es ese objetivo del Satanás. Porque para él es más, como es estratega, para él es más fácil trabajar en uno, hacer caer a uno, que hacer caer 200, 100, 50, 20. ¿Sí? Entonces, Exacto. muchas veces el pastor no duerme, es porque el enemigo está poniéndote traba en las noches, poniendo enfermedad, poniendo
todo tipo de cosas en el cual lo que busca es debilitarnos, cansarnos y hacernos renunciar. Es algo que quería aportar, que lo he vivido en carne propia, y que el pastor necesita un escudero, un grupo de escuderos, necesita personas que estén intercediendo, orando constantemente por ellos, porque nadie sabe lo que el pastor necesita hasta que es pastor. Por eso hay que fomentar mucho la vida de iglesia. Exactamente, así es. Fíjate que yo en alguna ocasión les dije a unas personas, ¿no? Así de broma, les dije, ¿sabes qué? Mi único consuelo es que un día tú vas a ser pastor y vas a estar en estos zapatos. Y efectivamente, ahora entienden lo que es caminar con los zapatos del pastor, porque es muy fácil hablar enfrente, es muy fácil juzgar, pero nadie sabe los zapatos del pastor. No son cargas, porque las cargas se las dejamos a nuestro Señor, pero uno se enamora de la gente, uno es tan paternal o tan maternal que tu corazón, yo le digo a mi esposo, mi corazón se convirtió en un condominio que no tiene límites. A donde voy me enamoro de la gente, de los niños, de los ancianitos, y digo, ay Dios, y te pasa algo, incluso hasta de ustedes, luego con alguna situación, comparten los pastores con nosotros, oremos por tal, y te enamoras y te involucras, y te preocupas, ¿sí? Y eso es algo hermoso. Entonces, sí viene esa parte de que somos puntos blancos para el enemigo, claro que sí, y efectivamente sí se necesita de estar orando constantemente también por los pastores, ¿sí? Ya mencionábamos que es el que vela por las almas de la grey, perdón, de todo el rebaño, y el que ministra sus vidas y exhorta a la obediencia del Padre, al arrepentimiento, ¿sí? Ahí finalizamos con la labor del pastor para pasar a la de maestro. Vamos con la siguiente diapositiva. Maestro. Se usan dos palabras para maestro. En el hebreo del Antiguo Testamento, que revela la naturaleza del ministerio del maestro, se dice yará, que significa fluir como agua, como lluvia. Señalar como con el dedo, traducida como dirigir, informar, instruir, poner, disipar, mostrar, enseñar a través de, y llover. Y se enseña, dice la palabra de Dios en Éxodo 18:20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, instrucciones precisas. Llamar significa aguijonear o por implicación o enseñar por el incentivo de la vara, ¿sí? En Deuteronomio 11:19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Podemos ver que tiene diferentes conceptos. Epístates. Esto lo podemos ver en Lucas 5:5. Esto se usa como un término de supervisor, de estarte dirigiendo, de estarte cuidando, ¿sí? ¿Cómo vas con la enseñanza? El maestro debe de tener un nivel de autoridad en su enseñanza donde él primero aplique lo que enseña, ¿sí? Eso es una característica del maestro. Primero, a ver, vamos a ver, ¿qué era lo que hacía primero nuestro Señor Jesús? Primero hacía y luego ¿qué? Enseñaba. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la característica del maestro. Primero hago y después enseño, ¿ok? Catsegetes.
Este término es en griego y se usa como el que indica un maestro que guía. Es usado para aquellos maestros que están frente a un grupo de personas que son entrenados para algo en particular. Hoy en día, no sé, allá en Colombia, pero no sé si se les diga así, pero acá en México son coach. ¿Sí? Son coach. Ay, voy a ir a un coaching, ¿no? O me van a coachear. Ah, pues acá en el término griego se decía o se dice katsegetes, ¿ok? La otra es rabí. Rabí, este término viene del hebreo. Y esto indica abundancia y profundo, fuerza grande. La profundidad de la enseñanza está en un rabí, en esa palabra. Y esto significa que esta persona tiene abundancia para dar. ¿Sí? Darte conocimiento, darte fuerza, darte entereza, darte poder en la instrucción, incitarte, ¿sí? Para que tú sigas queriendo aprender. Vamos con didáscalos. Didáscalos. El término se traduce como instructor. Es alguien que da instrucciones para enseñar un camino nuevo, ¿sí? Aquí el maestro de maestros fue y siempre será nuestro Señor Jesús. Él es el mejor ejemplo del maestro, del apóstol, del evangelista, del profeta y del pastor, ¿sí? Para cualquier persona que sea llamada a ser maestro, necesita estudiar los evangelios y examinar su vida como maestro, ¿sí? Tenemos que dar una imagen impecable. ¿Por qué? Porque tenemos que ser, pues, testimonio de lo que estamos hablando, ¿sí? El maestro del Señor debe tener la unción para enseñar, el don de la enseñanza y el oficio o ministerio de maestro, ¿sí? Dios siempre te va, mira, cuando Dios te llama a un ministerio, siempre te va a equipar. Y quizá tú ya tengas un llamado y ya estés equipado, pero no lo sabes. Este taller te va a enseñar y te va a direccionar para que tú más o menos vayas sabiendo hacia dónde está dirigiéndote Dios. ¿Ok? Esta es una virtud muy especial, el ser maestro, porque es el que enseña, es el que va a dar esa palabra, ese alimento para que tú te cimientes dentro de la palabra de Dios. Este es el camino que tú le vas a dejar a tus hijos, la enseñanza, la palabra aprendida. ¿Para qué? Para que logre el propósito y los diseños celestiales para su vida. También conlleva primeramente la tarea de aprender para luego enseñar, aplicándolo en principio a su vida para luego instruir a los demás cómo se debe hacer. Hasta aquí tenemos este ministerio quíntuple, que es realmente maravilloso, que es algo de lo que nosotros de verdad debemos de sentirnos realmente privilegiados en conocer hoy en día que este ministerio quíntuple existe y que alguno de estos 5 los puedo tener yo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguien puede, por ejemplo, si desea hacer un estudio de apostolado, primero pasar por estos procesos? No, no necesariamente. No necesariamente. Normalmente del pastoreo hay un apostolado, ¿sí?
pero no es necesario, no es un requisito, ¿sí? Pero un apóstol sí normalmente ejecuta los otros 4 ministerios. Eso sí. No puede llegar alguien, por ejemplo, a autonombrarse apóstol y no pasó ni la Sierra Madre, ¿no? O sea, Que eso es lo que estamos viendo desafortunadamente, que algunos se autodenominan apóstoles y están equivocando totalmente a la humanidad. exactamente. Por eso, ¿por qué dice la palabra que perece el pueblo? ¿Por falta de qué? De conocimiento, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Dar el conocimiento para que ustedes puedan identificar, no juzgar. Cuidado con eso. A nosotros no nos toca juzgar porque de eso se va a encargar el Padre. Nos toca orar por ese tipo de personas que se autonombran, ¿sí? O que ven a la iglesia como el gran negocio. Por eso es que está tan corrompido el evangelio, las iglesias, los pastores, ¿sí? Los apóstoles. O sea, ya oyen que va a ir apóstol y ya ven dinero, pesos. No, caray, un apóstol le sufre, le chorrea la gota de sudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trabaja. Todo ministerio se trabaja, todo, ¿sí? Absolutamente todo. No hay de que ya Dios te llamó y puede ser que sí, ¿verdad? Dios te bendiga de la noche a la mañana, gloria a Dios, pero todo tiene un proceso. Así es. ¿Alguien más? ¿Listo? Mati, por ahí, ¿no tienes dudas? Ok, bueno, preguntas. Esta pregunta va para familia Colorado. Hermanito, no sé cómo te llamas. ¿Puedes abrir tu micrófono? Bendiciones, pastora. Carlos Arturo. Ok, hermano Carlos, pregunta para ti. ¿Se puede, si yo me porto mal y tengo el don de profeta, ¿me lo puede quitar Dios? No, hermano. Muy bien, Tenemos la oportunidad de ir a Jesucristo a arrepentirnos y la Biblia nos ha enseñado que los dones son irrevocables. exactamente. No me lo quita. Yo puedo portarme de lo peor y no me lo va a quitar. Si, por ejemplo, como pastores fallamos, yo no dejo de ser pastor porque es un llamado. Y los llamados y los dones son irrevocables. Amén. Muy bien, hermanito, muchas gracias. ¿Qué características Amén. tiene un apóstol, hermana Lili? Hermana Lili, ya enseguida le contesta, hermano. Características de un apóstol. Contesta. Ya que estás escribiendo. Está sentado. Está ocupadita, hermana, ya viene. Ah, no te preocupes, sino la hermana Liliana. La esposa de don Harold. Ajá. Bueno, un apóstol es la persona que es enviada con una responsabilidad o propósito específico. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Liliana. Por ahí, Jorge, ¿qué características tiene un profeta? Ah, no, la que no era usted, sino la hermana. ¿Qué virtudes? Pastora, el profeta es la persona a la que el Señor le muestra la dirección de la iglesia. El profeta también tiene conexión con Dios para bajar los diseños que tiene Dios y el direccionamiento para la iglesia. Es el que anuncia el camino. Amén. Muchas gracias, Jorge. Hermano John,
Virtudes características del evangelista. Digo que la principal característica del evangelista es ese amor que tiene por el evangelio. Habla el evangelio, sigue el evangelio, defiende el evangelio. Entonces, el propósito del evangelista es eso, llevar la palabra de Dios, comer, vivir con el evangelio. Amén, amén. Muchas gracias, hermano John. Clau, ¿qué es lo que identifica a un pastor? Tu micro, Clau. El pastor da la vida por sus ovejas. Efectivamente. Así es. Mati. Características de un maestro. El que da la orden, el que guía, el que es un instructor. Así es, muchas gracias, Mati. Muy bien, la verdad es que estuvo muy hermoso este taller, este discipulado. Pastor James, muchas gracias por la invitación y más adelante vamos a seguir con los dones del Padre y del Espíritu Santo. Gracias por la invitación. No sé si requieran algo más, Pastor. Pastora y apóstol Vicky y profeta. Muchas gracias a usted, a Pastor Hugo. Sé que el esfuerzo enorme que tienen que hacer en México y que preparan esta enseñanza con mucho sacrificio, con mucho amor, con mucha entrega, mucho compromiso con esta iglesia aquí en Colombia. Sabemos también que nos apoyan espiritualmente, sus oraciones. Y no, pastora, yo creo que fue demasiado bueno, demasiado profundo. Valió la pena este tiempo, de verdad, un poco largo, pero muy bueno. Ya nos metemos a mar adentro, a estudiar cada función de los ministerios principales, ¿no? Y bueno, no, yo creo que es suficiente por esta noche. Que Dios la siga bendiciendo, le siga entregando sabiduría para que también la imparta con todos nosotros. Muchas gracias, James. Y pues estamos para servirles. Yo encantada de compartir lo que de gracia se nos ha dado, de gracia compartirlos con ustedes. Es una bendición muy grande. Y bueno, pues estaremos compartiendo con ustedes nuevamente el próximo jueves a la misma hora, ¿verdad, Pastor? Así es. Muchas gracias, Pastor. Pues yo me despido, chicos. Muchas gracias. Sigan orando para poder ir para allá con ustedes.